Vamos a trabajar sobre los sectores productivos nuevamente, recordando que estamos trabajando con el Manual de Evaluación de Desastres de la Comisión Económica para América Latina, que ya vimos los sectores sociales, los sectores de infraestructura, y ahora vamos a tomar atención a los sectores productivos. Hemos profundizado en el tema de la agricultura desde la sesión pasada, y ahora vamos a trabajar algo sobre ganadería, avicultura y pesca en situación de desastres. Entonces, recordamos simplemente que cada uno de estos sectores puede representar un clúster y cada sector puede ser atendido a través de estos clústeres, y cada problema incluso puede separarse y generarse una célula, un equipo que trabaje. Y sobre todo recordar que nuestro enfoque es un enfoque de sistemas de mercado, es decir, no solamente nos concentramos en ver los impactos, daños, pérdidas y costos adicionales, sino que al momento de atenderlos tenemos que vislumbrar completamente el sistema de mercado para poder formar los grupos de trabajo de acuerdo a su afinidad. Hemos visto que en un sistema de mercado están el que produce, el que compra, está la oferta, la demanda, en medio hay un precio. También existe todo un sistema de apoyo, que pueden ser carreteras y otras infraestructuras. Y finalmente, bueno, hay un conjunto de normas. Entonces, viendo estos sectores productivos como sistemas de mercado, los podemos separar por sistemas de mercado, y a partir de ello, al momento de responder, generar un enfoque de desarrollo. Y cada una de estas células o clústeres tiene que generar un plan de trabajo. El clúster está formado por personas o instituciones con afinidad que puede ser territorial, afinidad que puede también ser por el sector, afinidad por el grupo al que se pertenece, o incluso por la disciplina que se requiere para poder resolver ese problema en particular. Entonces, cada uno de estos clústeres debe de formar un plan, y debe aplicar el ciclo de políticas o este ciclo del programa humanitario, donde lo primero que tenemos que hacer es evaluar cuáles son los daños, cuáles son las pérdidas, cuáles son los costos adicionales y por tanto cuáles son las necesidades de recuperación y de reconstrucción, para que a partir de esas necesidades se pueda elaborar un plan que tenga como propósito cubrir esas necesidades y entonces poder movilizar los recursos. Y entonces recuerden que esta materia tiene como propósito entender y movilizar recursos, entender los instrumentos financieros. Pero como pueden ustedes observar, de ninguna manera podemos hablar de instrumentos financieros de manera aislada de todo este problema. Entonces, la movilización de recursos puede ser por múltiples fuentes, pueden ser fondos, pueden ser seguros, pueden ser a partir de donantes, pero no vamos a poder identificar ni las necesidades de recursos ni los mejores instrumentos. Hace rato platicábamos del análisis de mercados para poder responder, y en ocasiones conviene entregar dinero, en otras ocasiones conviene entregar las cosas directamente. Depende también del impacto que queremos provocar y de qué tanto comprendemos el problema en todas sus dimensiones, particularmente desde un enfoque sistémico. Entonces, los recursos no pueden venir como un tema aislado de todo el tema de respuesta humanitaria o de reconstrucción y recuperación en este caso. Pero, como quiera que sea, los recursos van a ser necesarios
y habrá que comprender con claridad qué se necesita para poder identificar también la fuente que vamos a emplear. Veamos un video. Ok, bueno, la pregunta que yo les haría, ¿vieron cuántas vacas eran? ¿Pudieron contar? Porque parte de nuestro trabajo, entre otras cosas, es determinar los daños, en este caso del sector ganadero, y a veces es difícil determinar cuántas de estas reses murieron, cuántas sobrevivieron. Eso es parte de la problemática, ¿no? Entonces, por lo general, las asociaciones de ganaderos nos proporcionan el dato, cuántos animales sufrieron la muerte, y de estos, pues bueno, se tiene que hacer una revisión, pero es un tema muy complejo. Ahorita que vimos pasar a todo este ganado, pues establecer cuántas murieron es algo muy complicado. Algunas de estas pueden ser todavía aprovechadas, evidentemente la calidad de la carne disminuye, pero algunas incluso pueden ser sacrificadas todavía, ¿no? Y aprovechadas. Entonces, ¿cuántas realmente murieron? ¿Cuántas fueron aprovechadas? ¿Cuántas sobrevivieron? De repente es un tema muy complicado y precisamente por eso quise iniciar con ese video, porque les aseguro que nadie pudo contar cuántas son. Es más, si congeláramos las imágenes y fuéramos contando una por una, seguramente sería muy difícil, incluso así, identificar qué cabeza ya conté y cuál me faltaría, e incluso cómo hacerle para evitar que se dupliquen, ¿no? Entonces, eso es un tema que resulta de entrada complicado, ¿no? Y como verán ustedes, particularmente los eventos sanitarios, las inundaciones, las sequías son las que de algún modo más pueden afectar el sector ganadero. Entonces, estas mismas fuentes, es decir, los productores, los ganaderos, nos pueden proporcionar información sobre el precio unitario medio estimado de los animales. El precio, ustedes tal vez no lo sepan, pero depende del peso. Entonces, si no pudimos contar cuántas eran las que se iban moviendo o estaban siendo arrastradas, pues menos podemos establecer pues cuánto pesaba cada una de ellas. Entonces, este precio pues va a depender primero del precio por kilo y después, pues bueno, cuántas se murieron y cuánto pesaban es parte de estas preguntas que tenemos que tratar como de entender. Entonces, en la determinación de este valor es posible que se presenten discrepancias más o menos relevantes entre las autoridades del ministerio y los ganaderos. Es decir, la autoridad y los ganaderos habitualmente no van a calcular lo mismo, porque los ganaderos van a tratar tal vez de contar más vacas de las que eran y decir que pesaban más, y por otro lado, tal vez las autoridades, si es que tienen alguna responsabilidad para indemnizar o apoyar, tal vez calculen abajo el peso y el número de cabezas de ganado. Veamos otro video. Sinaloa, por ejemplo, enfrenta un doble escenario alarmante. Una parte está en sequía extrema y otra en sequía severa. Ahí hay 30,000 familias que se dedican a la ganadería, pero el agua es cada vez más escasa y el campo
Se puede ver en las imágenes. Literalmente se está secando. El llano en llamas, le dirían por ahí. Es una historia de Ana María Islas. Se acabó todo. Ya está terminándose el agua. Sembraba uno, había mucho forraje, potrero, pasto. Ahora nada. Ahora sí ya se acabó todo. Don Crescencio acaba de cumplir 89 años. Desde que tenía 10, trabaja la tierra y desde hace 50 vive en este rancho llamado San Isidro, en honor al patrono de la buena cosecha y la lluvia, algo que irónicamente ha escaseado durante los últimos 8 años y en este en curso de manera inédita. Nada. Está todo seco, está triste la cosa. La tierra está seca como cemento. 15 sacos de maíz que no pudieron sembrarse se convirtieron en comida para las gallinas. Se estaban llenando de gorgojo. Y si sigue esto así, vamos a tener que terminar y buscarle de otro modo. No vamos a poder sostener la ganadería. Sin agua, no hay cómo crecer alimento. En 15 días, la falta de nutrientes y clorofila se llevó la vida de 6 vacas. En la ganadería siempre hay problemas, pero nunca han sido tan fuertes como en esta época. Y para los becerros, las deficiencias no solo son en el peso. Estos 5 nacieron ciegos. Ya está terminándose el agua. Desde agosto de 2020 no hay lluvia. Héctor, uno de los hijos de don Crescencio, sabe que cuando acabe abril, esta pequeña represa estará completamente seca. Es inevitable. Estamos trayendo el agua de una distancia de 900 metros de un rancho que me prestaron. Ya es insuficiente. Lo voy a tener que escarbar más para que produzca más el agua porque ya se nos viene el calor y el ganado toma más agua. 40 litros de agua al día para una vaca adulta. Entre 10 y 20 para un becerro. No alcanza. No solo es la sequía inédita, la peor desde hace 58 años, según Conagua. Es el bajo precio del ganado y la leche, contra el alto costo de mantener el rancho. Para comprar un tractor nuevo, ni se diga. Este cumple 47 este año. Las cuentas no salen. Están a la mitad de su capacidad de producción. Yo tengo vacas para sacar más de 1000 litros de leche, pero pues no puedo meterles comida. Unas comen y las otras no, aunque las tengamos todas jodidas, pero pues tenemos que compartir el alimento para todos. Es incosteable, nosotros estamos aguantando, les digamos, o somos muy tontos o le queremos mucho al rancho. Al menos 30,000 familias se dedican a la ganadería en Sinaloa. En sus manos están 1.200.000 cabezas de ganado. El impacto de la sequía en el sector es enorme. Estamos haciendo un llamado al gobierno federal que voltee a ver Sinaloa, que estamos en una época de emergencia, no tenemos alimento y está colapsada la parte ganadera por esa situación. Quiero también reconocer el temple de los ganaderos porque son los que no hemos fallado. Para paliar la falta de alimento, desde octubre pasado, la Unión Ganadera Regional ha subsidiado el envío de hasta 8,000 pacas de forraje de media tonelada cada una a los productores más vulnerables. Es una ayuda, pero reconocen que no es suficiente. Así llegaron 34 pacas a las inmediaciones de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado, en la zona centro-norte del estado.
Aquí nunca corrió el agua, es la peor sequía. Y si la situación está difícil ahí, en Mazatlán es crítica. Somos los que producimos los alimentos y se nos retiraron todos los apoyos que teníamos. No lo veo justo, pues. El campo se está secando en Sinaloa y mientras más al sur, es más desolador. Estamos en Escuinapa, municipio que hace frontera con Nayarit. Con tristeza que se nos está acabando el agua y estamos apenas en abril. Nos quedan 5 meses de sequía, ¿no? Ahorita está comenzando el ganado a morirse. De los 18 municipios que tiene Sinaloa, 8 están en sequía severa y 10 en extrema. Los meses del irremediable calor todavía no llegan. Y con ellos, Sinaloa sabe que lo peor aún está por venir. Felipe Rangel, camarógrafo, Ana María Islas, enviada especial, Noticieros Televisa. Muy bien. Pues esto que ven es de hace 3 días. Entonces estamos hablando de un desastre que está impactando el sector ganadero y que es en vivo. Entonces, el saldo del ganado vivo, afectado, a lo que no se murió, o a lo que no se ha muerto, se le aplica una reducción. ¿Por qué? Pues porque bajan de peso. Entonces, ¿qué hacer con ese ganado? ¿Qué es lo que se podría hacer en este momento para que no quiebren esos ranchos? Consumirlos, comprarles esos animales y procesarlos en embutidos o algo que dure más tiempo. Eso va a implicar costos adicionales, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que identificar cuántos se tienen que mandar al matadero. Algunos de ellos producen leche, entonces, bueno, ahí vamos a dejar de tener leche. Entonces, ¿qué se hace con esos animales que están en una zona de sequía y donde no ha llovido y donde no llega el agua y donde, por supuesto, pues apenas estamos pues lejos todavía de las lluvias de verano o de las lluvias del monzón mexicano, que es la que afecta a esa región? Entonces, este ganado que está vivo, una parte se tiene que mandar al sacrificio y hay que reducir su rendimiento. Entonces, se obtiene información sobre la productividad media, expresada en kilogramos por gancho, es decir, por res ya en canal. Entonces, ¿cuánto pesa? Pues habitualmente pues pueden pesar 180, 190. Entonces, ¿cuánto pesaban en promedio estas reses ya en gancho, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuánto era el peso habitual, ¿no? Y dependiendo de la intensidad, se le aplica una reducción. Vamos a ver otro video. Es el rastro que deja el agua cuando por fin se va, aunque sea a medias. En esta granja de Remolinos, en Zaragoza, se ahogaron unos 60 animales. Como muestra este vídeo, el fin de semana el Ebro lo devoró todo. A las vacas estaba tapada la ubre y realmente, bueno, esto era impresionante. No podían echarse, no podían comer. Ahora la tempestad ha pasado, pero todavía no llega la calma. Es pronto, incluso para evaluar daños. Las últimas 24 horas pues han estado bebiendo agua totalmente contaminada, porque el agua, claro, ya cuando ha empezado a decrecer se ha detenido y entonces ahora cuando los animales están padeciendo. Ya pueden ordeñar las vacas, pero temen que los efectos de la gran avenida tarden en desaparecer. Vivieron las inundaciones de 2003, pero lo de este año, dicen, ha sido mucho peor. Eso que dicen que han venido 2.500,
litros por metro cúbico, eso es una mentira. Yo creo que habrá venido entre 3.500 y 4.000. Lo que no puede ser es que nos engañen de esta forma, porque nos tienen como si fuéramos analfabetos. Como vemos aquí, el agua llegó a 1,5 metros en esta explotación, eso fue el pasado fin de semana, pero todavía quedan los estragos del río Ebro. Vemos que ya empiezan a achicar, que están retirando todo este agua, pero ahora estamos literalmente, como veis, en un lodazal. Toca limpiar. Hasta aquí han venido voluntarios de muchos sitios, incluso de León. El río se ha comido muchas cosas y hace falta echar una mano. Hay gente que se ha quedado sin casa, sin perros, sin animales y hace falta por lo menos echarles una manita. Muchas manos necesitan para recuperar el ánimo, porque la riada se llevó también a su padre. Murió de un infarto con 83 años el día de la crecida. El Ebro no les permitió enterrarle. Hoy martes, desde el viernes, que se murió por la noche, pues lo enterramos hoy porque en el cementerio había medio metro de agua. Parece que la furia del agua no respeta a nada ni a nadie. Te vamos a contar exactamente cómo está la situación ahora mismo, Sandra. Vamos a hacer un pequeño Ok, entonces, si nosotros vemos esto como un sistema de mercado, tenemos que pensar en los ganaderos, en los veterinarios, en los pastores, en los transportistas, en las personas que trabajan en los rastros, en los carniceros y finalmente en el precio que tarde o temprano va a llegar a los consumidores. Entonces, estamos hablando de todo un sistema. Ahora, un sistema que tiene 1 millón de vacas que se están muriendo porque no hay alimento y porque no hay agua. Y entonces, ¿qué hacer con esto? Si las matas de una vez y las vendes, ¿o qué se puede hacer? Y por eso hay que entender todo esto como un sistema de mercado. Ahora, decíamos nosotros que hay que reducir el peso porque, bueno, estos animales no están comiendo, ya sea porque no hay agua o porque sobre el agua, pero en ambos casos no se están alimentando correctamente, ¿no? Entonces el ganado afectado por el desastre y enviado al matadero obviamente tiene menor peso, disminución que, de acuerdo con fuentes informadas de los ministerios de Agricultura o de las asociaciones de ganaderos, puede oscilar entre el 15 y el 30%. Entonces, ahí hay que buscar un consenso. Si originalmente pesaba 190, 195 y le quitamos el 30% de peso, pues ya nos da un número. Y la otra es tratar de identificar cuál es el valor de mercado, porque ese es otro problema muy grande. Podríamos tener en este momento, imagínense que se decide llevar al matadero a ese 1 millón de vacas. Por lo tanto, el mercado se satura de carne. Y esta saturación de carne o de salchichas, o no sé, de embutidos o de carne seca, va a saturar el mercado y va a bajar el precio. Entonces, por eso hay que verlo como un sistema de mercado. Ese precio que nosotros estamos considerando no necesariamente es el precio actual. Entonces, se mueren unas, las que sobreviven pierden peso, las que se van al matadero hay que considerarles entre un 15 y un 30% menos de peso y hay que multiplicar lo que nos queda, multiplicarlo por el precio. Pero si las estamos mandando al matadero antes de que se mueran, estamos saturando el mercado. Y esa saturación tiene un límite para empezar, pero además de que tiene un límite, tiene un costo y una disminución en los precios. Entonces, dicha reducción en la productividad media por animales sacrificados se multiplica por el total de animales afectados enviados al matadero a fin de obtener la pérdida estimada total en producción de carne, expresada en kilos o toneladas, depende de lo que nosotros usemos. Pero entonces, todos los animales que están, ese millón de, 1 millón de reses de Sinaloa, fue lo que mencionaron, ¿no? Hay 1 millón de reses. De ese 1 millón de reses, todas están perdiendo peso. Entonces, les puedes aplicar entre el 15
o el 30%. Y si originalmente pesaban 190, bueno, ya puedes obtener ahí un dato de cuántos kilos de carne se está perdiendo. Y de esas, algunas las vas a guardar para que sobrevivan, las vas a alimentar, y a otras, como no vas a poder alimentarlas, las tienes que mandar al matadero. Entonces se obtiene información sobre el precio medio estimado por kilogramo por tonelada de peso vivo y se multiplica por el volumen en que ha disminuido la producción de carne para obtener el valor estimado de la pérdida en millones de unidades monetarias, ¿no? En pesos. Entonces, repito, las que sobreviven, unas las mantienes y son las que puedes alimentar. A las que ya no puedes alimentar, pues las tienes que mandar al matadero, pero las mandas con un peso ya perdido. Y ese peso, para no mandarlas todas al mismo tiempo, pues tienes que aguantarlas. Y los pobres animales se están estresando, están con hambre, están pasando hambre y están perdiendo peso. Entonces, conforme pasa el tiempo, lo que vas enviando va perdiendo peso y calidad. Y eso sin pensar que son animales sintientes, ¿no? Es decir, que están sintiendo, que están sufriendo y que están padeciendo los efectos del desastre. Un video más. Tras el paso de la tormenta tropical Manuel, decenas de miles de guerrerenses todavía enfrentan la peor crisis en esa entidad. De ese universo, 45,000 son pequeños productores de ganado. Mi nombre es Ignacio Rafael Leiva Mesa, soy productor, un pequeño productor de leche y borrego también, y toda la vida hemos estado dedicándonos a la producción del campo. Pues estamos en crisis por esto que nos vino a ocasionar el huracán. Los cultivos se los llevó el río y los que no se están secando de tanta agua. Una vaca puede valer tanto como para que Nacho Leiva nade en una tormenta tropical con el agua hasta el cuello para ordeñar, alimentarla, evitar que muera. Y no estamos hablando de dinero. Las vacas se enferman cuando están acostumbradas a ordeñarse 2 veces y de repente se dejan de ordeñar, les viene la mastitis y fiebres y eso, y se pueden hasta morir si no las atiende uno a tiempo. Hay gentes que completamente tenían todo en su corral y se lo llevó. Ganado vacuno, borregos, hay muchos que tenían puercos a la orilla del río y se los llevó. 45,000 pequeños criadores de ganado en el estado, el 6º productor nacional de carne certificada de exportación, enfrentan una crisis descomunal, la pérdida de su patrimonio y el patrimonio con el que pueden rehacer un patrimonio. Apenas una semana antes de que impactara la tormenta tropical, Manuel, manifestado como castigo divino, se inauguró una de las últimas obras de encauzamiento del río Huacapa, que cruza el centro del estado. Pero el gigante río fue reducido a un pequeño canal que reventó y los reventó. Desgraciadamente fue mal planeado, porque los ingenieros no saben dónde desembocan las barrancas y no les dejaron la entrada al río. No le preguntan a los vecinos, a nosotros que sabemos qué barranca crece. Nacho Leiva nos presenta a su vecino Gustavo Nava, pequeño productor del rancho La Ilusión, también en Petaquillas. Sí. Nosotros nos dedicamos a producir en el campo, producimos aguacate, maíz y animales. Pues aquí teníamos como unas 20 cabezas de ganado y borregos también. Y pollos, pues para los alimentos de la familia y para vender a los vecinos. O sea, hay gente que viene y que quiere algún borrego y se lo vendemos.
y para comprarles cosas a los hijos. Los hijos, 4 niños de entre 8 y 1 año frente a la pérdida total. No se dio abasto el cauce del río. Son olas que hacía sobre el muro, hacía olas espantoso pues. Cuando escuchamos que estaba el río pues de veras muy fuerte, ya que nos salimos de aquel lado en una esquina de la casa, pero nos daba el agua aquí. Yo tengo otro más chiquito, se llama Sebastián, y ese me lo tiraron de arriba y hasta empujó al caer, y digo que Dios mío que no se caiga en el agua, porque si no uno aporta a la ciudadanía para que coman, pues lleva uno queso, animales a vender, leche, carne, que nos ayudaran al menos siquiera con las brechas. No tenemos luz ni para bombear agua para los niños, para bañarlos, el agua huele feo. Las aguas revueltas sacaron toda clase de animales, desde mazacuatas hasta tarántulas y alacranes. Uno de ellos picó a su tercera hija mientras jugaba en los escombros. Ella le picó el alacrán y se me andaba muriendo. Ver, enséñamelo. Como corrí cargándola hasta desde el estacionamiento hasta las urgencias, empecé a sentir que la boca se me secaba, pero feísimo, que como que le jalan a uno el líquido de por dentro, y sentí que me iba a dar como un paro cardíaco. Pero los niños tienen tanta energía que ahora se entretienen salvando a sus pollos atascados en el lodo. Antes de terminar, Nacho Leiva nos lleva a un potrero donde sobrevivieron algunas de sus vacas suizas. Pues necesito un poco de pastura, se llevó una bomba y unas mangueras y una hectárea de maíz. Pues siente uno una impotencia, que uno no puede hacer nada, nada más uno voltea a ver al cielo y que quién ayude a uno, pues. Brechas, luz, caminos, pastura, piden estos hombres de trabajo, y si se puede, que venga alguien que les compre la leche para reconstruir sus vidas. Con imagen de Jorge Rosas Omaña, Carla Iberia Sánchez, enviada especial en Guerrero. Bueno, aquí vemos que en algunos casos son los daños no solamente en las cabezas de ganado, sino en la infraestructura como potreros, bebederos, bombas, sistemas eléctricos, y por supuesto también el aislamiento puede romper esta conexión entre productores y clientes. Esto que mencionaban de que vengan a comprarnos implica seguramente que parte de los caminos y de estos flujos se ven complicados precisamente por otros daños en sistemas de transporte, particularmente podría ser, ¿no? O que la gente simplemente dice, bueno, ya hay desastre, y como hay desastre no hay que ir porque no hay nada que podamos obtener. Entonces, en muchas ocasiones los clientes también se alejan de este tipo de productores. Entonces, por lo general, las autoridades pecuarias competentes y los productores de leche estiman en términos porcentuales la disminución del acopio diario de leche durante los meses en que las consecuencias del desastre son más intensas. Entonces, la leche puede disminuir por falta de alimento, o lo que escuchamos ahorita, es decir, estas vacas tienen que extraerse la leche en determinados ciclos, es decir, la ordeña, si se deja de hacer y ellas están acostumbradas, las puede enfermar e incluso pueden morir. Entonces, si algunas de ellas mueren, si algunas de ellas se enferman, si no tienen alimento, entonces las cantidades de leche se pueden alterar. Si estas granjas están conectadas a un sistema de mercado más amplio, habitualmente hay alguien que va y recoge la leche. Entonces los productores ordeñan y llega alguien, la recoge y se la va llevando y la va juntando, ¿no?
En otros casos esto es mucho más pequeño. Aquí vimos que es una escala muy pequeña, donde esta persona le vende animales a sus vecinos y de vez en cuando alguien va y le compra un animal para su familia, no sé. Igual ocurre con la leche, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que hay que entender también. Los sistemas de mercado pueden a veces estar muy localizados y si todos están de algún modo afectados, pues no hay quien te compre la leche, o si se dañaron los caminos, la persona que acopia diariamente la leche tal vez no llegue y no haya quien te la compre. Y tú de todas maneras tienes que ordeñar al animal para que no sufra un daño, ¿no? Avancemos con otro video. Estamos pasando el peor verano de la década en cuanto a incendios se refiere. Hasta el momento han ardido más de 150.000 hectáreas de monte. ¿Se puede esto evitar? Fíjese, antes el campo se mantenía limpio y controlado gracias en gran medida al pastoreo, pero en la actualidad en Madrid solo quedan 2.600 ganaderos. Bueno, esta mañana nuestra compañera Laura Montes se ha ido a hablar con uno de los últimos cabreros que quedan en la Sierra Norte de Madrid. Mira todas las cabras ahí detrás de ti, Laura, ahí las estamos viendo. Y claro, pues ¿qué te cuenta este hombre? Buenos días. Buenos días, 280 cabras tiene aquí Javier Colmenarejo y bueno, como decimos, hemos venido hasta aquí para hablar precisamente de incendios. Javier, buenos días. Buenos días, Laura. Madre mía, qué de cabras que tenemos que sacar ahora. Yo no sé si esto va a salir bien, este invento. Vamos para afuera, si te parece, Javier, para ver cómo van saliendo las cabras que van a pastar y, por lo tanto, luchar contra los incendios. Efectivamente, la cabra y la vaca y la ganadería extensiva y trashumante es la verdadera artífice de los que evitan el riesgo de incendios forestales. Estábamos diciendo que hemos pasado uno de los peores veranos en cuanto a incendios de la década. Quizá es porque cada vez tenemos menos cabezas de ganado que salgan al campo a pastar. Claro, mira, como vicepresidente de la Federación Estatal de Pastores, resulta que en los últimos 7 años han desaparecido 12 millones de cabezas de ganado de este país. Entonces está todo relacionado. Contra más baja la carga ganadera de los montes, más sube el riesgo de incendios, porque los que verdaderamente evitan los incendios es el ganado, la ganadería. La ganadería está evitando el incendio todo el año. Vamos a explicar ahora cómo lo hacen. Vamos a ver si podemos avisar a nuestro compañero Manuel para que intente sacar las cabras, que yo no sé si están muy receptivas para salir. Decían que hay gente extraña, entonces, bueno, pues claro, se asustan. Decimos, Javier, que son ellas las que limpian el campo mientras comen. Claro, efectivamente, y están todo el año, por eso es la importancia de la ganadería extensiva y trashumante, ¿sabes? Que es lo que defiende la Federación Estatal de Pastores, pues como podemos. Lo que ocurre que este oficio cada día pues es más complicado y demás. Porque no. Decías que, por ejemplo, para compararnos, ¿no?, con Holanda, en Holanda dan dinero por cada cabeza de ganado, a cambio de que se mantenga limpio unas 100 hectáreas de campo. Sí, en Holanda los ganaderos de cabras y ovejas tienen... Vamos para acá. Bueno, claro, es que ahora estas son las cosas del directo, están las cabras pisando los cables y estamos un poco liados, no sabemos si tenemos mucha facilidad de movimientos. A ver, Javier, ayúdanos. Bueno, estamos viendo cómo salen ahora y es lo que nos contaba, que por ejemplo, en Holanda dan 450 euros por cada cabeza de ganado a cambio de que mantengan limpias 100 hectáreas de terreno. Son ellas las que se encargan de limpiar. Ok, entonces lo que podemos deducir de esto es que el impacto puede prolongarse incluso con otros fenómenos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que acabamos de ver es que mueren animales en el momento. Otros son enviados al matadero. Y los pocos que quedan, cuando regresan las lluvias, cuando vuelve a haber condiciones para el pastoreo, pues son tan pocos que ya no pueden consumir la misma cantidad de pastura. Y aquí lo interesante es que los pastos que no se consumen, tarde o temprano, se convierten en combustible. Entonces, esos pastos que crecen demasiado,
cuando hay condiciones para incendios forestales o incendios de pastizal, pues sencillamente son consumidos y se generan otro tipo de fenómenos. Entonces, eso también es algo que se debe considerar. Ahora, hablemos de cultura. Las granjas avícolas, pues puede haber, ya saben, de pollos, de guajolotes, de patos en algunos lugares, de codornices, ¿no? Pero lo primero que se requiere es obtener información sobre las dimensiones y la naturaleza de los daños causados por desastres en las instalaciones avícolas, ¿no? Hay que recoger estimaciones sobre los costos medios unitarios de reparación y multiplicar estos costos unitarios por las respectivas cantidades, ¿no? Entonces, se dañaron comederos, 1 millón de comederos, se dañaron estas estructuras, se multiplica el costo de reparar cada una de estas estructuras, se multiplica por el número de estructuras, y es a lo que se refieren con cómo cuantificar este tipo de daños, ¿no? Veamos un video más. Noti 1630 presenta A un año de María, radiografía de un desastre. Con el auspicio de Coloso, con Coloso estamos listos, Arroz Rico y Generac Power Systems. A un año del fenómeno atmosférico que impactó la vida de miles de puertorriqueños, Noti 1630 regresó al municipio de Aybonito para constatar cómo se encuentra la industria avícola. Allí nos encontramos con don Alejo Camacho, con quien hace un año vimos cómo María devastó la industria de criaderos de pollos, que hoy trata de salir adelante poco a poco. Con la Autoridad de Energía Eléctrica para ver de qué manera era que se iba entonces a energizar las áreas, y conseguimos con ellos una cooperación bastante agradable y que fue correcta, y entonces para empezar en enero, así que se empezaron a tirar pollitos en el campo en enero, para más o menos empezamos con cerca de un 45%, y ya a este momento creo que ya estamos cerca para un 70, un 80% de producción. Esos ranchos que se fueron pérdida total, la mayoría, vamos a decir, aquí lo que se destruyó en pérdida total, quedó en pérdida total, así que lo vamos a recuperar nuevo. Obviamente con la necesidad de industria, que son ranchos pues modernos, con su ventilación por túnel, sistema de enfriamiento por evaporación y demás. Y eso es lo que vamos a estar, lo que estamos haciendo nuevo, pues obviamente esa es la directriz que tenemos, ¿verdad?, para llevar la industria a donde debe de ir. Yo no he cuadrado con el seguro. O sea, que eso ha sido también una problemática. ¿Todavía no lo ha pagado el seguro? El seguro no ha pagado. Sin embargo, otro de los lugares que visitamos fue la granja Asomante, que se dedica a la venta de huevos al por mayor, industria que espera recuperarse al 100% justamente el 19 de septiembre, según informó Celines Collazo, dueña de la granja. En el caso mío particularmente, te puedo decir que ya próximamente para el día 20, precisamente el aniversario del Paso de María, ya culminamos el tener por lo menos la producción como inicialmente la teníamos antes del paso, ya que pues poco a poco hemos ido recuperando, fluyeron la llegada de las pollitas, que era lo que siempre nos atrasaba por la cuestión de que venían de Estados Unidos, pero todo ha ido marchando y por lo menos ya podemos decir que tenemos la producción donde anteriormente se encontraba. No tuve daños significativos en los ranchos de crianza, porque eso fue uno de los factores que afectó mucho a los productores de huevos, igual que a los de pollo, que al no tener las estructuras donde tener, ¿sabes?, para poder desarrollar ya sea las gallinas o los pollos o demás, pues obviamente pues no podían entonces recibir ningún tipo de ave, entonces hasta tanto, pues no entonces levantar las estructuras para entonces comenzar a empezar a criar. En reportaje especial para Noti 1630, Nicole Colón, Santiago. Con el auspicio de... Ok, entonces podemos en esto del huracán María en Puerto Rico, podemos deducir que este tipo de estructuras son muy sensibles particularmente al viento. Aquí vemos, bueno, afectadas por inundación, pero en el caso de María vimos que los daños fueron por viento. El viento dañó, incluso hablaban de pérdida total. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Hay que ver cuánto vale cada una de estas naves y establecer un porcentaje de pérdida por cada una de ellas, calcular la reparación en términos de cuánto valdría
y determinar el porcentaje y entonces podemos obtener un número, ¿no? Por otro lado, hablan de huevo, la producción de huevo. ¿Qué se hace ahí? Bueno, había una línea base, habría que revisar cuánto era la producción antes del evento y en cuánto disminuyó la producción de huevo, y a partir de ello, construyendo esta línea base, podemos identificar. Habla esta persona que se tardó un año con ciertas acciones, que tuvieron que importar, recuperar este daño de todas las gallinas que murieron. Había que traerlas, dijo, de Estados Unidos. Los tuvieron que importar estos animalitos y además eso, pues mientras crecen y se habitúan, me imagino, hubo pérdidas, y entonces estas pérdidas se calculan a partir de la línea base, cuál era la producción antes, y bueno, aquí dicen que se tardaron prácticamente un año en recuperarse a la producción antes del desastre. Entonces, esos son datos interesantes que nos pueden ayudar a nosotros a identificar los costos y decir, bueno, vamos en el mes 4 y resulta que se ha perdido tanto, entonces lo podemos proyectar a un año, esas pérdidas. Entonces hay que determinar el número de aves que resultaron afectadas, diferenciando pollos de engorda, gallinas ponedoras comerciales, gallinas reproductoras, porque bueno, hay unos pollitos que son para que engorden y nos los comamos, hay gallinas que generan huevo y hay otras gallinas que su función es producir los pollitos. Entonces es la diferenciación, ¿no? Entonces, estimar los incrementos en la mortandad de pollos, gallinas ponedoras y comerciales. Aquí no podemos sentarnos a contar pollo por pollo. Si contar vacas era un lío, contar pollo por pollo es mucho más complicado. Entonces, lo que se puede es calcular qué tantas se morían en el camino, ¿no? Y nuevamente, a partir de una línea base, establecer qué incremento en mortandad de animales tenemos, ¿no? En algunos casos, como estos que vemos aquí, pues seguramente estamos hablando de 100% de mortandad en cada una de esas naves, ¿no? Aplicar dichos incrementos, usualmente expresados en términos porcentuales, al total de pollos, gallinas ponedoras. Entonces, nuevamente decimos, bueno, aquí adentro hay 300,000 y de esas 300,000 antes moría el 5%, ahora se incrementó al 30%, ¿no? Obtener los precios medios del nivel del productor, es decir, cuánto vale eso por cada tipo de ave, pollo, gallina, ponedora, comercial, gallinas reproductoras pesadas, y al último pues hay que hacer una multiplicación de las aves que mueren en porcentaje y multiplicarlo por el precio, ¿no? Veamos otro video. Pequeños avicultores de San Luis Talpa resultaron afectados por las lluvias y ahora piden apoyo para levantarse poco a poco. Limpiando los depósitos de la comida de los pollos es como encontramos a don Alexander en su pequeña galera en San Luis Talpa. El río Comalapa se desbordó el pasado 13 de mayo y a su paso se llevó el 95% de la crianza. De 300 pollos, solo sobrevivieron 13. Sus ahorros y el trabajo de meses quedó perdido. Yo nunca pensé que iba a llegar hasta donde yo vivo, pero como no llegó, y pues me afectó en la manera que me llevó los pollos que tenía, mojó todo, concentrado todo, fue una gran pérdida. Los días de trabajo, pues una parte la iba ahorrando, otra parte la iba para mis alimentos. La corriente se llevó los sacos de comida y dañó la infraestructura que tenía armada con tela ciclón, madera, láminas y plástico. Del agua me levantó la tela, me la despegó de donde la tenía pegada y por aquí salieron los pollos, pues. Porque se los llevó la corriente, todo esto aquí está pegado. Entonces igual que ahí, como pueden ver, ahí le he puesto ladrillo para que no me salgan estos únicos pollos que puedo
salvar. Habían 250 acá y de los más pequeños son los que se pasaron aquí, como eran más fácil de pasar. ¿Va? Todo eso me lo botó el agua, la presión del agua. Perdió casi $600, incluyendo un ahorro que utilizaría para su pequeña hija de 4 años. Igual ahí se fue también, y eso es lo que un poco como le explico, me duele un poco porque lo invertí pues y no podía invertir ese dinero. Entonces para crecer en mi negocio pues lo invertí y pues ahí se fue. Pero igual que se haga la voluntad de Dios, porque con la naturaleza y la presencia de Dios no puede meter uno. Es en estos momentos donde don Alexander necesita del apoyo de algunas personas o instituciones que quieran apoyarlo para continuar con su pequeño negocio. Me pueden ayudar, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque entiendo yo que son los que se encargan de lo que es apicultura, avicultura y muchas cosas más de lo que es el área del campo. En la zona hay muchas familias que al igual que él lo perdieron todo. Para ellos es difícil ver la luz del sol. El esfuerzo de años desapareció en unas horas con la tormenta Amanda. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión. Ok, este video tiene el propósito de que veamos la diferencia entre los productores intensivos, industrializados, que trabajan con naves, y por otro lado, bueno, tenemos estos pequeños productores que sus pérdidas, sus daños particularmente son corrales más pequeños, comederos, se pierde alimento, se pierde cuál es el número de pollos que perdieron. Entonces, estos productores que son más pequeños, hay que revisar también, como verán, es un sistema de mercado distinto. Habitualmente sus ventas son más locales, son más cercanas, abastecen a vecinos. En cambio los otros, bueno, seguramente son productores que envían a grandes centros comerciales o que los envían a distancias mucho mayores. Entonces, aunque parecieran lo mismo, en realidad son sistemas de mercado distintos. Es decir, son actores distintos, son canales distintos, son clientes distintos. Aunque pudieran estar en una misma zona, no debemos confundirlos porque habitualmente son otro tipo de sistema de mercado. Entonces, las dificultades surgidas a causa de inundaciones en el transporte de los insumos hacia las granjas, así como en el traslado de los productos de las granjas avícolas hacia los mercados, obligan a los avicultores a pagar fletes con sobreprecio, que pueden presentar grandes variaciones según la distancia y las condiciones temporales. Entonces, traer el alimento y llevar la producción puede resultar más caro si se rompió un puente y hay que rodear un poblado o si no hay paso por una cierta zona. Entonces eso incrementa, son costos adicionales que en todos los casos aplican, ¿no? Tanto para vacas como para aves. Los transportistas cobran tarifas recargadas porque deben utilizar vías secundarias o terciarias rurales para transportar los insumos o la producción. Entonces, eso es otro aspecto que se tiene que considerar. ¿Cuáles son los costos adicionales? Avancemos un video más. Son imágenes devastadoras de lo que aún queda de esta laguna veracruzana. Antes, le digo, cuando yo era chamaca veníamos a lavar ropa con las canastas colgadas en los burros y veníamos a lavar siempre todos aquí. Son los recuerdos de la laguna del Farallón que de 180 hectáreas quedó reducida a 60, según cálculos de los pescadores. Es lo que no me explico qué cosa sucedió porque la verdad estaba llenísima. Ahora sí que muy bonito. A decir de los pobladores, el problema inició hace 5 años, pero se agudizó en el 2020. Ahora, la situación es crítica. Y pues a medida de que no ha llovido en esta zona por 5 o 6 años, lo que antes llovía, pues el agua se fue. Actualmente ya ningún bote flota en la laguna. La captura de mojarra tilapia se acabó para más de 200 pescadores de 3 cooperativas. Pues sí, estamos preocupados las familias que vivimos de aquí, porque ahorita todas las cooperativas han tenido que buscar recursos por otras partes. Ya no se puede subsistir de la pesca completamente. Pero el impacto ecológico también es grave.
Se trata de una de las rutas de aves migratorias más importantes en el estado de Veracruz. Ricardo Jonás Soto Contreras, Azteca Noticias. Bueno, ahora estamos acercándonos al tema de la pesca y como verán, los impactos de la sequía pueden ser muy importantes, al grado de que, pues aquí hablan de 200 familias que vivían de la pesca, de la tilapia, y de todo ese sistema de mercado pues se ve afectado porque pues los clientes seguramente incrementan los precios de estos productos, y por otro lado, si estaban estas cooperativas conectadas a la venta y al procesamiento, porque pues estos peces se tienen que procesar, se empacan y se venden, pues entonces se ve alterado todo el mercado. Y aquí, bueno, también como verán, el tema de cambio climático es muy importante para la seguridad alimentaria y sobre todo la seguridad alimentaria de los más pobres. Y aquí coincido con Reyes en el sentido de que esa vulnerabilidad crece después del desastre. Entonces, esas familias de pescadores pues viven de esto, es sus medios de vida, pero por el otro lado los consumidores, particularmente los más pobres, sufren el incremento de precios y evidentemente eso puede reducir sus condiciones nutricionales, pero también puede provocar en algunos casos estos impactos indirectos que pueden producir hambre en otras personas, ¿no? Y por eso es importante el tema de cambio climático y es vergonzoso nuevamente lo que vimos de la reunión de líderes mundiales, donde nuestro presidente plantea pues prácticamente temas que no tenían nada que ver. Nosotros podemos desagregar estas problemáticas tan graves y podemos pensar que, bueno, en este caso, esas 200 familias de pescadores están teniendo que hacer otras cosas para completar sus ingresos. Antes vivían de esto, ahora tienen que completar sus ingresos. Y por lo tanto, se pueden hacer aquí intervenciones orientadas a el cambio de medios de vida. También, bueno, habíamos dicho en la sesión de hace rato que puedes intervenir dándoles dinero, también empleo temporal. En este caso podría aplicar el empleo temporal, es decir, buscar alguna inversión en obras públicas que puedan contratar a estas personas para que tengan otro ingreso adicional, o en su defecto, bueno, darles directamente alimentos, que es lo menos efectivo. Y finalmente, bueno, también se puede invertir en una transformación productiva, es decir, que comiencen a generar otro tipo de medios de vida menos vulnerables. Existen estas granjas acuícolas que también pueden sufrir daños por huracanes o pueden ser arrastradas por tsunamis, y por lo tanto, bueno, cuando estamos hablando de granjas, hay que obtener la estimación sobre el área del espejo de agua que ha sido afectada, es decir, cuántos de estos círculos, de estos corrales han sido afectadas, y calcular dentro de dicho espejo de agua la superficie destinada a cultivo pues de los diferentes productos, ¿no? Pueden ser mariscos, crustáceos, peces. También se debe estimar el área destinada a las diferentes especies dentro de cada uno de estos grupos productivos acuícolas, ¿no? Por otro lado, hay que obtener las cifras sobre los costos medios unitarios de la construcción de los estanques, de las jaulas y demás instalaciones requeridas para cada especie, que suelen ser facilitadas pues, por las empresas o por las mismas cooperativas, y a partir de ello, bueno, pues poder determinar los costos de repararlos o de restituirlos, y estos datos pues pueden recabarse de las cooperativas o de las dependencias que se hacen cargo de estos temas, ¿no? Entonces, puede haber daños en este tipo de granjas. Ahora, el sector pesquero, perdón, tiene diferentes acervos, ¿no? Como la infraestructura de las empresas pesqueras, el mobiliario, los equipos, entre los que se incluyen el almacenamiento y sobre todo los refrigeradores, y los que son propiamente pesqueros como botes, redes, entre otros,
y por supuesto los inventarios de pescado. Entonces imaginemos que viene un tsunami y entonces hay una procesadora de pescado. Entonces llega el pescado y lo llevan a una procesadora donde lo van separando por tamaños y después lo convierten en filetes, y otra parte se va para producir harinas, para alimentar animales. Entonces eso es parte de lo que es la infraestructura de estas empresas, ¿no? Por supuesto, esto requiere de mobiliario que ya lo hemos visto cómo se contabiliza, ¿no? Sillas, mesas, computadoras, todo eso. Equipos de almacenamiento y refrigeración particularmente, porque estos productos son perecederos y es muy importante después de procesarlos inmediatamente congelarlos, ¿no? Y por supuesto botes, redes, todo esto que es parte de los acervos, ¿no? Y los inventarios de pescado. Si tú ya tienes pescado en los refrigeradores, ese pescado está congelado, viene un huracán, te quedas sin electricidad y se te echa a perder el pescado porque no lo pudiste mantener congelado, pues eso es parte de los daños. Entonces aquí es algo muy interesante. Lo que todavía no pescas, lo que todavía no se produce, es pérdida. Pero lo que ya tenías ahí y se te echó a perder es daño. Entonces son sutilezas que se utilizan en estas metodologías. Y tenemos que considerar que en cuanto a las pérdidas, son los volúmenes que se reducen en la captura. Es decir, tú antes pescabas, ese barco pescaba 100 kilos a la semana, pues cada semana se pierden 100 kilos de pesca. Eso es pérdida. Repito, cuando está ya es pescado y ya está atrapado, incluso ya está procesado, es un daño. Pero lo que todavía no pescas, eso es una pérdida. O los bajos rendimientos, ¿no? Tú tienes una granja y entonces en ese corral antes producías 100 kilos y ahora estás produciendo 20 de pescado, de crustáceos, de mariscos, ¿no? Y entonces hay que ver cuál es el valor de ese producto que se está produciendo en menores cantidades. Tú tienes una línea base, nuevamente aquí viene el tema de líneas base. Una línea base habitualmente producías 100 kilos y luego 20 y luego 50 y luego, dependiendo de la época del año también, eso tiene variaciones temporales. Entonces por eso es muy importante ver la línea base, ver cuánto se producía en promedio y ver cuánto se está produciendo ahora, y esa diferencia la multiplicas por el precio, por kilo, por tonelada, y entonces obtienes el valor de la pérdida. Entonces, como verán, todos estos sistemas de mercado pueden verse alterados y no solamente por los daños, sino que las pérdidas, por ejemplo, pensemos no solamente en el pescado que se produjo de menos, sino que si lo analizamos en todo el sistema, resulta que los vendedores de bolsitas para meter el pescado y poder congelarlo no van a tener ventas. Y adicionalmente, tal vez allí en ese lugar te pagan por destajo a los que filetean el pescado, y entonces vas a tener menos empleos, porque pues si se pesca menos porque el huracán modificó el fondo y se fueron los peces a otro lado y van a tardar mucho tiempo en regresar a este lugar, entonces esa pérdida en producción se refleja no solamente aquí, sino en todo el sistema de mercado. Y finalmente esto me recuerda a Forrest Gump, como lo platicábamos. Excelente película, esto nos da pretexto para que el próximo fin de semana la puedan ver. Y sobre todo darnos cuenta que ahí también ocurrió un desastre. Ahí ocurrió un desastre y que algunos de los participantes del sistema de mercado que no sufren daño pueden verse beneficiados. Y este es un caso muy singular, donde se dañan los demás barcos y entonces sobra producción, hay mucho pescado
o en este caso camarón, hay mucho camarón, y entonces donde lanzan las redes, capturan. Y por lo tanto, hay que discriminar, porque en una situación de crisis, en una situación de desastre, puede ser que unos ganen y otros pierden. Y entonces podríamos decir que el barco Jenny mantenía una producción de camarón porque entraba y salía, y cada vez que lanzaba las redes obtenía producto, y entonces podría parecer que el producto o la producción no bajó totalmente, sino que Jenny la mantuvo. Pero para otros pescadores que perdieron sus barcos, ahí tenemos que, a pesar de que hay una cierta producción que se mantiene, esa producción no beneficia a todos, sino que beneficia a algunos. Y por otro lado, a lo mejor el sistema de mercado nos puede dar como resultado que no hubo tanta afectación. Y cuando lo analizamos a detalle podemos ver que sí la hubo, porque varias de las procesadoras de camarón, varios de los refrigeradores dejaron de funcionar porque pues los otros barcos no les abastecían. Entonces hay que ver todo el sistema de manera más amplia, y con esto terminamos el día de hoy. Yo bajo los videos. Quienes no tomen la otra clase, como quiera estoy compartiéndoles los videos, porque como verán he organizado las materias de una manera que si bien se puede ver cada uno por separado, me parece que nos enriquece más cuando las vemos en su conjunto. Entonces, quienes estén en una materia y no en la otra, yo les sugiero pues revisar los videos, porque habitualmente, como verán, he tratado de que sean complementarios. Hay cosas en las que se cruzan. Entonces aquí estamos hablando de instrumentos financieros, y los instrumentos financieros no solamente deben de servir para restituir daños, pérdidas, para restablecer sistemas o para hacer reconstrucción. También pueden ser muy útiles, bien aplicados, para restaurar sistemas de mercado, incluso para empoderar sistemas de mercado. Y si es así, entonces ya no necesito yo tanto dinero de recurso público. Puedo atraer inversiones a través de otras fuentes de financiamiento. Por eso quiero que lo vislumbren ustedes de esta manera, porque podemos jugar ajedrez o carambola de tres bandas cuando hacemos algo que entiende el desastre de manera sistémica. Entonces habrá daños que convenga, por ejemplo, si yo me dedico a comercializar el camarón y yo vendo camarón en la Ciudad de México y está subiendo de precio porque hubo un huracán y solamente está el barco de Forrest Gump, me puedo asociar con los pescadores o con la procesadora si sufrió daños, y yo puedo, yo como el vendedor, puedo aspirar a más utilidades en un futuro si me vuelvo socio del barco. Entonces gano allá y gano acá, y entonces hay una fuente de financiamiento. Entonces entender completa la red que hay en este sistema de mercado, en todos los actores, en todas las conexiones que existen, que lo veíamos en la otra parte de los criterios de evaluación. Si puedo entender que aquí se producen camarones maravillosos y hay unos restaurantes que consumen ese camarón y que va a aumentar el precio del camarón para el restaurante, y entonces el restaurante va a tener que o sube el precio o reduce su utilidad porque el precio del camarón va a subir. Entonces ellos también se ven afectados en todo este sistema de mercado. Por lo tanto, tal vez puedes conseguir ahí financiamiento y decir, mira, para que no suba tanto, ¿qué te parece si te vuelves socio del pescador o le compartes un poco de dinero? Y entonces los restauranteros a lo mejor dicen, ok, vamos a apoyarlos y les regalamos dinero para que rápidamente se recuperen y los precios del mercado no suban y no me afecte a mí también. Entonces, lo que quiero dar a entender es que todos están conectados.
Y al estar conectados todos, al estar interconectados todos, el beneficio o el perjuicio les puede llegar a todos. Y por eso la idea esta de que hay que evaluar el sistema de mercado dentro del área dañada, pero a veces hay que proyectarlo hasta los vendedores de pescado en la viga. No sé si me explico. O no sé, o los restauranteros de Villahermosa que compran el camarón y que ahora lo van a tener que traer de otro lado y les va a salir más caro. Entonces, si ellos invierten rápido y se asocian o les dan un préstamo o les regalan parte del dinero para que sus proveedores rápidamente se recuperen, entonces a ellos también les beneficia. Por eso es muy importante este otro tema y que habitualmente, y perdón que lo diga, es tocado demasiado ideológicamente, de izquierdas y derechas, cuando en realidad a veces es más práctico. Y por eso las mejores intervenciones se dan cuando se analiza completo el sistema de mercado. Entonces, pensando nuevamente en Forrest Gump, seguramente el precio del camarón se incrementó para todo el sistema, desde el que produce hasta el que lo procesa y lo vende en un restaurante. Y a lo mejor disminuyó la utilidad del restaurantero, cuando si él se ve como parte de todo este sistema de mercado, puede ser una fuente de financiamiento. No sé si me explico, chicos.